poco un preámbulo sobre lo que estamos hablando para que todos lo entendamos bien. Cuando tú y yo hablamos del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento tiene básicamente una división. La primera parte son los 4 evangelios. Los 4 evangelios nos hablan del periodo que Jesús estuvo entre nosotros y de su muerte y su resurrección. El siguiente libro después de los 4 evangelios es el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese se llama el libro, ¿de acuerdo? Que fue escrito por Lucas. Y el libro de los Hechos nos habla fundamentalmente de todos los eventos posteriores a la resurrección y ascensión de Jesús al cielo y lo que sería la primera etapa de la iglesia, la primera etapa de los creyentes sirviendo a Dios. Nos habla, por ejemplo, mucho de los viajes misioneros del apóstol Pablo, nos habla de la formación de iglesias en diferentes lugares por todo el sur de Europa, Medio Oriente, el norte de África, y cómo todo esto sucedió, y sucedió de una forma extraordinariamente rápida. A partir de ahí, el Nuevo Testamento nos habla de todas las epístolas, o todas las cartas. La palabra epístola significa carta, ¿de acuerdo? Y son las cartas que fueron enviadas por Pablo, por Juan, por Pedro, por Santiago, y fueron enviadas específicamente a algunos grupos de creyentes que se reunían en alguna ciudad. Por ejemplo, cuando tú y yo vemos la epístola a los Colosenses, pues es una carta enviada a las personas que se reunían en la ciudad de Colosas. Cuando de repente vemos la carta a los tesalonicenses, ¿no?, que de repente nos cuesta un poco de trabajo decirlo, simplemente son los creyentes que se reunían en la ciudad de Tesalónica, en el sur de Grecia. Y cada una de estas cartas es enviada a uno de estos grupos. Y tiene temas especiales para estos grupos, pero además estas cartas se enviaban de unas iglesias a otras para que todos pudieran conocer estos principios que eran plasmados en cada una de estas epístolas, ¿de acuerdo? Así que cuando tú y yo las leemos, no te hagas el distraído, es decir, si la carta dice que hay algo que no está bien en tu vida, no digas, este era para los colosenses, no para mí, ¿verdad? O este era para los vecinos de Tesalónica y pues yo vivo en la Roma, ¿verdad? No, no es así. En realidad, todas estas cartas fueron inspiradas por Dios y enviadas de tal manera que cada creyente puede aprender los conceptos, los principios que Dios quiere que aprendamos para vivir nuestra propia vida. ¿Ok? Entonces, no por el hecho de ser enviado a los colosenses no tiene que ver contigo, ¿de acuerdo? Sino que, y esto es importante, tú y yo podemos aprender a través de entender un poco cómo era Colosas o Tesalónica o Éfeso o lo que sea, cuál es la proximidad que tiene con nosotros. Les contaba que hace unas semanas me invitaron a predicar en una campaña evangelística y estoy hablando sobre justamente unos versículos, un pasaje de una de las cartas de Pablo a los Corintios, que había escrito desde la ciudad de Éfeso. Y entonces cuando tú y yo pensamos en los Corintios, decimos, Corintios hace 2000 años, pero la realidad es que cuando estudiamos un poco sobre la ciudad de Corinto y leemos la epístola, nos damos cuenta de que Corinto y nuestra época actual son muy parecidos, muy parecidos. Y eso es porque independientemente del tiempo que pase, las necesidades humanas siguen siendo las mismas y las tendencias, los problemas y las preguntas de los seres humanos siguen siendo las mismas independientemente de cuántos años hayan sucedido. Es decir, el día de hoy, los seres humanos se preguntan para qué es la vida, cómo vivirla, cómo tener una relación con nuestro Creador, cómo ser felices. Y estas son las mismas preguntas que la gente se hacía en la época de Pablo o incluso mucho antes en cualquier otro lugar. Por último, nos encontramos con un libro que seguramente te llama la atención y es el libro de Apocalipsis. Digo que te llama la atención porque cuando yo tenía 19 años invité a Cristo a mi corazón y recuerdo que empecé a leer la Biblia muy ávidamente. Veía los evangelios. Quiero decirte, el evangelio de Lucas lo leí en una mañana, en un día, ¿no? Yo estaba entusiasmado, no quería que nada me interrumpiera, porque estaba sumamente interesado con aquello que estaba leyendo. Pero recuerdo que después de leer los 4 evangelios, por supuesto llegó la tentación normal de ir a una librería. Y entonces en la librería pues compré un libro sobre Apocalipsis. Yo no sabía ni dónde estaba Apocalipsis en la Biblia, pero me sonaba como muy interesante, ¿no? Y entonces, y además me sonaba como que, bueno, aquí están las profecías del final de los tiempos, yo tengo que entender esto. Quiero decirte que nunca pasé de la página 4. Y es porque en el fondo no entendía nada. Y no entendía nada porque en realidad el libro de Apocalipsis no se trata de que tú y yo podamos predecir o saber el futuro, aunque hay ciertas profecías. Pero en realidad el libro de Apocalipsis es,
como dice su nombre, Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Y ese libro está escrito para que tú y yo, a través de las circunstancias que la humanidad está enfrentando y enfrentará en un futuro, tú y yo podamos conocer completamente a Jesucristo como Él es. Déjame te cuento por qué está escrito este libro así. ¿Alguno de ustedes tiene lo que se llaman amigos de café? Ese amigo con el que tomas un café y todo es maravilloso, y tipazo, y mi amigo de café, y, ¿no? Y si estamos de acuerdo en todo, y todo. Pero tú no conoces a la persona hasta que las circunstancias hacen que la persona sea como es, ¿verdad? En un café todos somos simpáticos, o casi todos, ¿no? La mayoría somos simpáticos, ¿verdad? Si no, pues esfuérzate, de verdad, échale gana. Pero somos más o menos simpáticos, agradables, todos estamos de acuerdo en un café. Pero cuando las circunstancias afectan nuestra vida, ahí es donde nos manifestamos. Ahí es cuando realmente somos como somos, ¿de acuerdo? Bueno, justamente la idea del libro Apocalipsis es enseñarte a Jesucristo en medio de las más tremendas circunstancias de la humanidad, para que tú sigas viendo cómo Él es y lo puedas conocer con una mayor profundidad. ¿De acuerdo? Bueno, regresando a nuestro estudio, una de estas epístolas, hay cartas, como dije, que iban a Colosas, a Éfeso, pero también hubo algunas cartas que no tenían un destinatario. Es decir, no eran enviadas a un lugar en particular, sino que más bien eran enviadas a todas las iglesias, de tal manera que todos fueran bendecidos por ellas. O eran enviadas a alguna persona, pero también a todas las demás iglesias. Y esta es, por ejemplo, la carta de Primera de Juan, que es la que estamos estudiando. Hay 3 cartas que el apóstol Juan mandó, Primera, Segunda y Tercera de Juan. Sí, lógico, ¿verdad? Si son 3, pues, bueno, ok. Perdónenme, es domingo también. En esta primera epístola de Juan hay un tema fundamental. Y ese tema fundamental es explicarnos lo que es el amor. Normalmente tú y yo tenemos un concepto un poco transgiversado del amor. Y esto es porque siempre pensamos en el amor como una emoción extraordinaria que se manifiesta mucho en el mes de febrero, ¿no? Pero siempre completamente emocional. ¿Eso es todo un error? No, el amor es muy emocional. Pero la Biblia nos habla de diferentes tipos de amor para que tú y yo podamos comprender no solamente este amor emocional, ¿no?, que puede ser extraordinario y que te hace sentir mariposas en el estómago y que hace que la vida sea rosa y que ojalá vivas toda tu vida, que es el amor con tu pareja, el amor con tu esposo, con tu esposa. Pero también la Biblia nos habla de lo que en español llamamos el amor fraternal, el que por ejemplo tú tienes por tus hijos, o el que tú tienes por tus hermanos, o el que tú tienes por aquellas personas con las que, tus amigos, con aquellas personas con las que tienes una relación que trasciende, ¿verdad?, lo que sería el amor pasional o emocional, y que simplemente nos habla de la relación que tenemos con los demás, basada en la lealtad, basada en la fidelidad, basada en la relación que tú y yo podemos ir construyendo con otra persona. La Biblia también nos habla de un tercer tipo de amor, porque, y ahí es donde a veces nos tropezamos un poquito, cuando la Biblia dice que tenemos que amar a todas las personas, pues de repente te pones a pensar, ¿cómo voy a amar a todas las personas? O sea, no, obviamente no los puedo amar con un amor pasional, es obvio que no, ¿no? Tampoco puedo amar con un amor fraternal a aquellas personas que ni conozco. Pues ¿cómo he desarrollado lealtad o fidelidad con ellos si no sé ni quiénes son? ¿Cómo puedo amar a quien no conozca? Y la Biblia nos habla de un tercer tipo de amor extraordinario, que es el amor ágape. Esta es la palabra en griego que se utiliza. Y esta palabra nos habla de una sensación de amor que es no pasional, no emocional, y que no depende de la persona amada. Esta es la forma en la que Dios nos ama a nosotros. Si Dios nos amara de una forma fraternal o de una forma emocional, pues cada vez que fallamos, Dios estaría sumamente decepcionado de nosotros, ¿no? No, ya no, ya. Ángel, ya no quiero saber de él. O sea, esto es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? De repente aquella persona a la que amas, pues comete un error y de repente dices, caray, no puede ser, o sea, qué decepción, o sea, tal vez después lo arregles, ¿verdad? Pero por lo pronto es una cosa que tiene un impacto emocional. En el caso de Dios, amando al ser humano, este amor no tiene nada que ver con nuestra respuesta. Dice la Escritura que Dios nos amó aún antes de que nosotros lo conociéramos, aún antes de que nosotros tuviésemos interés en Él, aún cuando todavía, dice la Escritura, éramos pecadores, aún cuando tú y yo decíamos que no existía, aún cuando tú y yo incluso hablábamos mal de Él, y de todas maneras Dios nos amaba. Y Dios en esta epístola de Primera de Juan nos quiere enseñar lo que es realmente el amor.
tú quieres amar a todas las personas, como dice la Biblia, tú tienes que aprender del amor de Dios. Tienes que aprender de este amor ágape que te va a llevar a amar a tus enemigos, que te va a llevar a amar a aquellos que no conoces, que te va a llevar a amar a aquellos con los que a veces no estás de acuerdo, pero a quienes podrás amar, dice la Escritura, en el amor de Jesucristo, con este tipo de amor. Este es el amor, por ejemplo, con el que tú puedes empezar a reconstruir tu matrimonio. Si tú tienes un problema muy serio en tu matrimonio, quiero decirte que muchas veces pensamos que un ramo de flores o que un encuentro matrimonial de un fin de semana va a arreglar la situación. Pero la verdad es que esto no se resuelve de esa manera. La única forma de reconstruir una relación o de construir una relación es yéndote a este amor que no depende de la respuesta. Porque como no depende de la respuesta, no importa lo que la otra persona te haga, te diga o la otra persona no tenga la reacción correcta, de todos modos tú seguirás amándolo en el amor del Señor. Este es el tipo de amor que dice la Biblia, construye un vínculo perfecto o una unión perfecta con los demás. Cuando tú lees en la Biblia este versículo que dice que el amor es el vínculo perfecto, pues tú dices, bueno, el vínculo perfecto si me estoy llevando bien con la otra persona, pero ¿qué tal? No. La Biblia habla de ágape, de este amor incondicional, como el vínculo perfecto entre las personas. Tú no puedes pelearte con alguien que amas. Tú no puedes, de esta manera. Tú no puedes tener diferencias con alguien a quien amas por encima de él mismo, por encima de cómo es o por encima de tus diferencias. Así es como Dios nos ama. O sea, Dios ama a cualquier persona. Dios ama, no importa lo que tú y yo hayamos hecho, Dios nos ama. De todos modos. Y ese es el tipo de amor que Dios quiere enseñarnos. Un libro extraordinario para aprender de este amor, no solamente son los evangelios, en los cuales vemos el monumento de amor más grande que existe, que es la cruz del Calvario, pero también en esta carta de Juan, Dios nos habla y nos explica mucho de qué es el amor. Durante las semanas pasadas hemos venido hablando de los primeros versículos en los cuales Dios nos ha enseñado, por ejemplo, cómo debe ser nuestra relación con Él. Nos ha estado hablando también de cómo debe ser nuestra relación entre nosotros. Nos ha hablado también cómo no ser sorprendidos por ideas equivocadas. Hoy en día tú y yo podemos salir a este mundo y encontrar todo tipo de ideas equivocadas, ¿no? ¿Tú sabes cuántas religiones hay? Pues más de las que tú y yo seguramente alcanzamos a conocer. Hay muchísimas. Y cada una tiene sus propias ideas, ¿no? Unas buenas, otras tal vez no, pero todo esto lo único que hace es generar cierta confusión en el ser humano. Yo recuerdo que una vez estaba hablando de Cristo y una persona se me acercó y me dijo, ¿tú qué eres? Pues un ser humano, ¿verdad? Digo, pues, no sé qué te digo. No, pero tú eres evangélico adventista del no sé qué día o eres no sé qué. Cuando me hizo esa pregunta le dije, mira, pues la verdad soy cristiano, o sea, sigo a Cristo. Y fuera de eso, pues ¿qué te puedo decir? No sé, ponme la etiqueta que tú quieras, me da igual. Lo único importante es que escuches aquello que te estoy diciendo. Porque antes de que existieran los evangélicos, los católicos, los bautistas, los adventistas del séptimo día, Jesús estaba muriendo en la cruz. ¿No? Así es que uno de los delincuentes que fue crucificado al lado de Jesús y que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas, ¿no? En tu reino, en tu gloria, cuando regreses, ¿sabes? Recibió una promesa de parte del Señor Jesucristo diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si esta escena fuera ahora, seguramente la gente se hubiera acercado para decir, pero tú eres evangélico bautista pues no sé. O sea, Jesús le dijo, si tú crees en mí, si tú me recibes, si tú crees en lo que estoy haciendo en esta cruz, hoy vas a abrir los ojos en el paraíso. Vas a abrir los ojos en la eternidad conmigo, ¿cierto? Y esto es lo que a ti y a mí realmente nos debe preocupar. Pero hoy en día hay tantas ideas, y tantas ideas muy extrañas. Les contaba que hace algunos años, recuerdo que empecé a trabajar en una empresa, y entonces una señorita que trabajaba en la empresa se acercó conmigo y me dijo, oiga, veo que usted trae una Biblia. Le dije, pues sí. Oiga, qué bueno que, ¿le puedo hacer una pregunta sobre la Biblia? Sí, claro. Me dijo, ¿es cierto que cuando uno lee la Biblia completa se muere? Le dije, mire, no, yo la he leído varias veces y estoy vivo todavía. Pero a veces tenemos muchas ideas que alguien nos dijo, que aprendimos, que vimos en algún lugar. El otro día les contaba y me llama la atención. Un día estaba hablando de Cristo con una persona y me dijo, no, pero Jesucristo era así. Le dije, ¿de dónde sacaste esta idea? De una película que vi.
Tenemos un collage en nuestra mente de lo que hemos oído, nos han dicho, hemos oído una religión, y todo este collage es el que a veces significa para nosotros lo que es Dios o lo que es el Señor Jesucristo. Pero esto no es así. Si tú y yo queremos saber quién es Dios, si tú y yo queremos saber quién es o cómo es el Señor Jesucristo, solamente hay una forma de saberlo, y es a través de su palabra, a través de la Biblia. Y el día de hoy, sobre todo cuando se dedican las cosas, es ideal. Y el día de hoy vamos a seguir hablando de todas estas ideas que a veces tú y yo tenemos y que pueden resultar un tanto equivocadas. En estos versículos de los que vamos a hablar el día de hoy, vamos a estar comentando de cómo debe ser la relación entre tú y yo. Fíjate lo que dice. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No te preocupes, vamos a llegar en el siguiente capítulo a una definición completa de cómo es el amor. Pero por lo pronto, aquí Dios nos dice, desde el principio hay un mandato, hay un mensaje, hay una idea que tú y yo tuvimos que aprender, y es que nos amemos unos a otros. Y seguramente cuando tú y yo leemos esto, pues decimos, sí, claro, estamos de acuerdo. Pero la realidad es que cuando analizamos nuestras vidas, nos encontramos con que no nos amamos tanto unos a otros. ¿Qué significa amarnos unos a otros? Significa perdonarnos, significa pensar bien unos de otros, significa hablar bien unos de otros, significa alentarnos y apoyarnos cuando es necesario, significa orar unos por otros. Y cuando tú y yo empezamos a ver cada una de estas características, nos damos cuenta de que en realidad no amamos tanto a los demás. Más bien, a veces cubrimos nuestra falta de amor con una total indiferencia, que nos lleva a ni siquiera saludar a aquella persona a la que no conocemos o a la que con la que no tenemos mucho trato o mucho en común. Esa es la realidad. Por mi trabajo, por mi práctica profesional, estuve viajando mucho tiempo a Brasil y tuve la oportunidad de conocer a varios creyentes en Brasil. Recuerdo que un día estaba en un evento y terminando el evento llegó una de estas personas a buscarme y me dijo, oye, quiero invitarte a una reunión muy especial. Sí, le digo, está bien, no hay problema. No, la reunión es en un salón específico y te quiero invitar porque hay una persona que tú no conoces, pero una persona a la que le acaban de hacer una oferta para una posición pública muy importante. Y él no está seguro si debe aceptar o no debe aceptar esto. Y nos ha pedido que nos reunamos para orar por él, para que Dios lo guíe en tomar esta decisión. Y quiero invitarte. Bueno, yo entiendo y hablo portugués, pero así como para ponerme a orar con alguien en portugués, o sea, no tanto, ¿verdad? Leer es más fácil, pero una reunión así. ¿Sabes qué me impresionó? Aquel día entré a este lugar y había un grupo de personas. Lo primero que me impresionó es el cariño que se tenían unos a otros. Habían suspendido sus trabajos, sus ocupaciones, habían salido de donde estaban para ir inmediatamente al llamado de aquel hombre que necesitaba a sus amigos para que oraran por él, para ayudarle a tomar la decisión que sin duda era tan importante en este momento. Quiero decirte que llegué y entonces, bueno, todo el mundo me saludó con mucho cariño, aunque nadie sabía quién era, ¿no? O sea, sabían que no era brasileño, eso sí, por mi mal portugués, pero tú no sabes, me abrazaron y después de unos minutos empezamos a orar. No sabes qué experiencia tan extraordinaria. El escuchar en otro idioma a las personas orar diciendo las mismas palabras que tú y yo decimos, las mismas palabras con las que tú y yo oramos. Fue extraordinario. En ese momento me di cuenta de que, aunque no nos conocíamos, estábamos mucho más unidos, éramos mucho más cercanos y éramos literalmente hermanos, como a veces no podría sentirme con otra persona, aún siendo mucho más próxima. No sabes qué increíble. Terminamos de orar y después de terminar de orar, él nos agradeció y yo les agradezco mucho. Tengo muy claro lo que voy a hacer ahora. Nadie le preguntó qué iba a hacer, era su decisión. Pero después de eso otra vez abrazos, cariño, y nos despedimos cada uno y cada uno regresó a sus actividades. ¿Sabes qué me impresionó? Ver una reunión con tanto cariño. Era normal entre ellos se conocían, se querían, pero conmigo yo no tenía nada que ver. Pero en el fondo, hermanos de un mismo Padre, con un mismo interés, un mismo corazón, un mismo espíritu. No sabes qué extraordinario.
Yo no sabía quién era la persona, después supe, ¿no? Y después supe que su decisión fue no aceptar aquella posición. Una posición extraordinaria, muy importante, pero tomó la decisión de no hacerlo. Y sabes, ese día le di gracias a Dios, gracias Dios por la humildad de este hombre de invitarnos a orar, y gracias también por guiarlo de una manera tan clara en cuanto a su vida. Sabes, Dios dice que tú y yo tenemos que amarnos, es decir, preocuparnos, honrarnos. Pareciera que esto no es normal, ¿verdad? Pareciera que la práctica normal es criticar a los demás, juzgarlos, censurarlos. Esto es lo que hacemos con todos los seres humanos, ¿no? Todo el tiempo hacemos esto. Pero Dios nos dice que tenemos que aprender a amarnos en una forma profunda. La semana pasada estuvimos conversando sobre un pasaje extraordinario en el que a Jesús le preguntan cuál es el primero y el más grande mandamiento que debemos vivir. Y Jesús contesta diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y continúa diciendo, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿amas a los creyentes como a ti mismo? ¿Es tan importante la vida del que se sienta cerca de ti esta mañana como la tuya para ti? ¿Es tan importante para ti la vida y los intereses de aquellos que te rodean como los tuyos? La Biblia dijo, a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que puedas amarlos, preocuparte por ellos de la misma manera que te amas a ti mismo y que te preocupas por ti, a ti mismo todos los días. Hace unos años, recuerdo que estaba con unos amigos en un Vips, estábamos tomando un café hace ya mucho tiempo, y estábamos conversando de mil cosas, ya sabes, nada muy relevante. En eso una persona se acercó a nuestra mesa y nos dijo, oigan, llevo unos minutos observándolos. Quisiera preguntarles, ¿por qué se quieren tanto? Yo, siéntate y te lo explicamos. Y empezamos a explicarle cómo este amor que no es normal, este amor que no es natural, es un amor que Dios puede producir entre nosotros. El día de hoy quiero llamar tu atención sobre esto, porque tú y yo tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Qué tanto estamos amando a quienes nos rodean? ¿Qué tanto amamos a nuestro prójimo? ¿Qué tanto amamos a aquel que lo necesita? En una oportunidad, a Jesús le preguntaron, ¿quién era el prójimo? ¿Quién crees que sea el prójimo? Y Jesús entonces contó una narración extraordinaria de un hombre que fue asaltado en el camino, asaltado, golpeado y abandonado, tirado en el camino. Y pasaron varias personas, pero ninguno de ellos se interesó por él, simplemente lo vieron ahí tirado, dijeron, ¿quién sabe? Hasta que finalmente pasó un hombre que no tenía en principio nada que ver con él, pero cuando lo vio allí tirado, fue movido a misericordia, se acercó con él, le ayudó, lo llevó a una posada, pagó todos los gastos para que cuidaran de él, mientras él continuaba con su viaje, pero se preocupó completamente por su vida. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Ese era su prójimo, aquel que se interesó por él. Esta mañana quiero preguntarte, ¿qué tanto amas a tu prójimo? Y si lo has identificado. Si sabes cuáles son sus necesidades, si te has puesto a orar por ellas, o si simplemente estás demasiado preocupado por ti mismo y por tus problemas como para voltear a ver a los demás. Esto es algo que muchas veces nos sucede. Nuestros problemas parecieran ser los problemas más importantes de la humanidad, ¿te has dado cuenta? Oye, ¿cómo estás? No tengo un problema. Un problemón. No, un problemón es que tenemos 48% de gente viviendo en la miseria. Eso es un problemón. El problema que tú y yo tenemos, sin duda es un problema, pero a veces estamos perdiendo la óptica correcta del problema simplemente por concentrarnos en aquello que nos está sucediendo. Bueno, el día de hoy quiero distraerte un poco de tus problemas, quiero distraerte un poco de tus situaciones, de lo que estás viviéndote, de lo que estás viviendo, para preguntarte, ¿quién es tu prójimo? Y si lo amas.
quiénes son aquellos que te rodean y si verdaderamente tienes amor por ellos. Oye, ¿cómo responderme esta pregunta? Yo no tengo un amómetro, ¿verdad? Un amórmetro. ¿Cómo le voy a hacer? Hay una forma en la que tú puedes saber cuánto amas a los demás y es cuánto te preocupan sus vidas, cuánto oras por ellos y cuánto te interesas en ellos. Así es que en esta lista de personas simplemente trata de identificar estos 3 factores. Continúa diciendo, no como Caín, que era del maligno, dice, y mató a su hermano. Muchas veces cuando tú y yo leemos esta narración de Caín y Abel y Caín matando a su hermano, no nos damos cuenta que eran hermanos. Eran hermanos, hijos de los mismos padres. Y uno mató al otro, ¿sabes por qué? Simplemente porque su santidad le molestaba. Simplemente porque el otro vivía bien y esto no le permitía a él vivir como quisiera. Y es extraordinario porque en este pasaje Dios nos enfrenta con cuál es el problema de tu indiferencia y de tu falta de amor por los hermanos. ¿Sabes cuál es? Que nuestra falta de santidad, que nuestra falta de una relación profunda con Dios, nos lleva a cuestionar la vida de nuestro hermano. Nos lleva a juzgar la vida de nuestro hermano. Y de esta manera, a tratar de que nuestra vida se vea mejor de lo que es, tratando de hacer menos la vida de nuestro hermano. Y cuando simplemente ya no podemos hacer esto, no lo logramos, entonces hay que hablar mal de él. Claro, hoy tú y yo no vamos a agarrar un hueso y lo vamos a matar, ¿verdad? Ahora sí que a huesazos, ¿verdad? Al hermano en Cristo. Pero lo que sí vamos a hacer, ¿sabes qué es? Empezar a hablar mal de él. Hay un pasaje extraordinario en el libro de Jeremías, donde un grupo de personas que envidiaban a este hombre por su posición, se reúnen para decir, oye, vamos a herirlo de lengua, dicen. Hoy en día nos hemos vuelto muy sofisticados, ¿no? Entonces, oye, conversemos de nuestro amigo, que no está muy bien. No. Estos fueron muy claros, vamos a herirlo con la lengua, vamos a acabar con él. Y esto es lo que muchas veces tú y yo hacemos cuando hablamos mal de los demás. No podemos hablar mal de nadie porque, fíjate lo que dice, mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Quieres una mejor descripción de por qué hablamos mal de los demás? Imposible. ¿Quieres una mejor descripción de por qué tú y yo juzgamos, cuestionamos, desacreditamos a los demás? Simplemente porque tus obras están mal y las de aquel que estás hablando son justas. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque simplemente revela nuestra falta de espiritualidad, nuestra falta de una comunión diaria correcta con el Señor Jesucristo. Y lo que hacemos es, para compensar esto, hablamos mal de alguien. Y si no encontramos de quién hablar mal, pues del pastor, que siempre es muy socorrido, ¿no? Siempre que he salido a cenar con mi esposa le gustan mucho los tacos, ¿no? Y siempre le digo, ve con cuidado porque son tacos al pastor, no del pastor. Esos son los que en alguna reunión seguramente se están procesando en contra mía, pero no es cierto. La realidad es que siempre tenemos a alguien socorrido de quien hablar. Ah, claro, él enseña eso, pero seguro que no lo vive. ¿Y tú qué sabes? ¿No? Sí, él dice eso, pero seguramente, no, ¿tú qué sabes? ¿Sabes? En lugar de juzgar a los demás, tú y yo tenemos que aprender a amarlos. Tú y yo tenemos que aprender a hablar bien de ellos. Tú y yo tenemos que aprender a no cuestionar sus vidas. Tú y yo tenemos que preocuparnos por ellos. ¿Sabes? Es extraordinario. Muchas veces tú y yo hacemos leña del árbol caído. Vemos a alguien que no está bien y, sí, claro, seguramente no andaba bien. ¿Y tú qué sabes? No te preocupes por eso, preocúpate por ayudar a tu hermano, preocúpate por orar por tu hermano, preocúpate por cuidar de él en la medida en la que te resulta posible. Continúa diciendo, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hace unos años llegó una persona y me dijo, oye, tengo que contarte de fulanito que está muy mal. Le dije, perdona, pero la verdad que, mira, no es una conversación que yo quiera tener. Uy, si sé esto, ni te lo digo. Dije, no, mejor no lo pienses. Ya que me lo digas es el segundo problema. Pero mejor no lo pienses, no pienses mal de los demás, no hagas esto. No te hagas este daño a ti mismo. No tiene sentido que lo hagas.
Pero la gente no lo va a entender. Cuando tú digas hay que amar a los hermanos, te van a decir, tú estás loco. Oye, me estoy preocupando por una persona. No, tú estás loco. Hace unos meses, recuerdo que estábamos en un evento de la familia de mi esposa. Y cuando estábamos ahí les dije, bueno, me van a disculpar, pero me tengo que ir. ¿Y eso por qué? ¿Por qué te vas? Hoy es sábado, me decían. Bueno, es que voy a ir a predicar. Ah, entonces me dijo una persona, oye, ¿y qué tal te va? Así me dijo. Dije, perdóname, no te entiendo, ¿a qué te refieres? Sí, ¿qué tal? O sea, un predicador gana bien, ¿verdad? Dije, pues mira, en mi caso pongo dinero. Seguramente te decepciono, pero no es lo que estás pensando, estás muy confundido. Entonces, ¿para qué lo haces? ¿Para qué lo hago? Porque me preocupan las personas. No mis ingresos, sino las personas, la vida de las personas. Seguramente él me dijo, oye, pues que lo hable, qué bonito. Me abrazó y se despidió, pero seguramente me dijo, este está loco. ¿Qué está haciendo? ¿No? Bueno, no esperes que te entiendan. No esperes que te entiendan cuando ames a tus enemigos. No es normal, no es lógico. No esperes que te entiendan cuando amas a aquellos que ni conoces. No esperes que te entiendan cuando amas a un hermano tuyo y te preocupas por él sin ningún interés a cambio. Esto es muy poco común. Solo Dios puede producirlo, porque los seres humanos somos bastante interesados. ¿No sé si te has dado cuenta? Sí te has dado cuenta. Somos bastante interesados. Cuando tú haces algo completamente desinteresado por un hermano, cuando tú haces algo desinteresado por las personas, ¿sabes qué sucede? Simplemente no te extrañes porque el mundo no solamente no te va a entender, sino a veces no le vas a caer muy bien. Van a decir, este es un loco, y es un loco peligroso seguramente, ¿verdad? A mí me ha llamado la atención cuando de repente estás en un grupo y la gente empieza a hablar de cosas raras, esotéricas, y de repente tú hablas de Cristo y, no, tú estás muy mal, ¿eh? ¿Y los demás? Hace un tiempo estaba en una comida de negocios y recuerdo que una persona empezó ya sabes, a servir ese vino y tal, y te pongo, y una persona dijo, no, mira, yo no, gracias, porque es que estoy tomando unas medicinas. Ah, sí, claro. Entonces me fue a poner a mí y le dije, no, mira, yo gracias, pero es que yo no tomo. ¿Y eso? ¿Estás tomando un medicamento? No, es por cuestión de mis principios. No, tú eres un loco. Dije, a ver, si el señor toma medicina está bien y si yo tengo principios está mal, no, pues ahora sí ya no entiendo nada. No te preocupes, no te van a entender muchas veces. Pero esto no es lo importante es si estás o no viviendo conforme a aquello que Dios te ha enseñado, que es la manera correcta de vivir. No quiere decir que no te importe la opinión de los demás, siempre nos importa, en mayor o menor medida. Pero quiere decir que, en primer lugar, tiene que importarte la opinión que Dios tiene sobre ti. Esa es la realidad. Y muchas veces te vas a encontrar con que los principios de Dios son contrarios a la filosofía de este mundo. Y no los vas a poder juntar. La gente dice, piensa mal y acertarás. Y Dios dice, sé benigno y piensa bien. Dios dice, perdona y olvida. La gente dice, perdona, pero no te olvides. No puedes conciliar estos principios. Tú tienes que tomar la decisión de vivir conforme a lo que Dios te enseña en su palabra o vivir conforme a los principios de esta vida. Y a veces son contrarios. Y a veces incluso van a hacer que te aborrezcan. Cada 3 minutos muere en este mundo un creyente, un cristiano. Es asesinado por causa de su fe. ¿Te queda más claro? Cada 3 minutos. En diferentes lugares. Tristemente también en nuestro país. Y continúa diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El domingo pasado una persona me decía, ¿cómo saber si alguien realmente ha recibido a Cristo en su vida? ¿No? Bueno, hay ciertos frutos, ¿no? Pero aquí Dios nos dice, ¿sabes cuál es el primer fruto? Empieza a experimentar amor por sus hermanos. Yo no tenía ni idea de lo que hacía, pero recuerdo que aquella mañana, cuando invité a Cristo a mi corazón, lo primero que hice fue salir a buscar una Biblia. Nadie me dijo nada, pero yo dije, tengo que saber más de la Biblia porque es increíble todo lo que dice que yo no sabía. Inmediatamente después, ¿sabes qué dije? Y necesito, imagínate, comprar una corbata, jamás la usé, pero bueno, yo era todo un hippie, pero bueno, comprar una corbata porque me quiero parecer a aquel que daba los estudios. Porque yo quiero una vida como la suya.
Luego entendí que no era la corbata, era su vida, la santidad, era otras cosas, pero esto me llamaba la atención, esto me invitaba mucho. E inmediatamente empecé a sentirme muy a gusto, muy bien, cuando podía estar rodeado de mis hermanos en Cristo. ¿Te acuerdas que hace un rato te dije que el amor, este amor desinteresado, se expresa en una palabra griega que se llama agape? ¿Te acuerdas de eso? ¿Sabes cómo se llamaban las reuniones entre creyentes en Jerusalén? Ágapes. O sea, no te decían, oye, te invito a una reunión, ¿no? Sino te decían, te invito a una reunión de amor. Porque los que nos vamos a encontrar ahí, nos amamos profundamente. Así es que las reuniones eran llamadas así, ágapes. Ojalá hoy en día las llamáramos así, ¿verdad? Continúa diciendo, todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué dice? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, cuando tú odias a alguien, en realidad tú eres culpable de asesinato. ¿Sí? Tú estás matando a una persona cuando hablas mal de ella. Tú estás acabando con su prestigio, estás acabando con su testimonio, estás acabando con su vida. De tal manera que tú eres culpable literalmente de homicidio, dice la Escritura. Y dice, ningún homicida puede tener vida eterna. Continúa diciendo, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Ok? Nos vuelve a recordar, no es un amor normal, es el amor que Jesucristo tuvo por nosotros y que lo llevó hasta la cruz del Calvario. Siempre me he preguntado, ¿cómo fue que Dios creó el mundo? ¿Cómo Dios creó a los seres humanos sabiendo cómo somos? O sea, creo que si yo hubiera estado en el lugar de Dios y me hubieran puesto una película de cómo somos, hubiera salido corriendo. No, ni los crees, o sea, ¿no? Bueno, voltea a ver el mundo, nada más te digo, ve lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo Dios pudo crearnos a pesar de todo? ¿Cómo Dios pudo crear un universo para nosotros? ¿Cómo Dios pudo gozarse creando cosas tan extraordinarias en la naturaleza, solo para ti y para mí, cuando somos un desastre? Dios nos amó de tal manera desde que nos concibió en su mente, que creó todo para nosotros, pero además, sabiendo que al darnos la libertad de escoger, escogeríamos mal, nos dio la solución para nuestros problemas. En la mente de Dios, Él sabía que al crearnos tú y yo, nos apartaríamos de Él. Al darnos la libertad para escoger, escogeríamos mal. Y de todos modos, Dios nos creó y además concibió una solución que se llama la cruz del Calvario para que tú y yo pudiésemos ser perdonados, salvados, alcanzados por su amor y de esta manera pudiésemos tener una relación personal con Él. ¿No te parece extraordinario? Nos creó tanto que a pesar de todo, nos creó. Nos amó tanto que hizo eso. Y dice aquí la Escritura, en esto conocemos, ¿no?, el amor en que Dios puso su vida por nosotros. Imagínate nada más que tú dijeras, voy a conocer hoy a una persona y la voy a amar de tal manera que voy a estar dispuesto a poner mi vida por ella. Eso es lo que te está diciendo. Y seguramente tú en este momento estás pensando, bueno, pero es una persona a la que yo quiero, ¿verdad? Mis hijos, mi esposo, mi esposa, los quiero. No. Imagínate a alguien que no conoces. Déjame ponerlo un poco más difícil. Alguien que es tu enemigo. Alguien que te ha dañado. Alguien que te ha perjudicado. ¿Puedes amarlo de tal manera como Jesús nos amó a nosotros en la cruz? Mientras Él estaba en la cruz del Calvario, y esto es extraordinario, mientras Él lo clavaba en aquella cruz, Jesús oraba por aquellos que lo estaban lastimando, diciendo, Dios mío, no les tomes en cuenta esto. Si quieres este pecado, no se los tomes en cuenta. Estaba intercediendo por quienes lo clavaban. Estaba intercediendo por aquellos que lo azotaron, que lo acusaron sin ninguna justificación, que lo lastimaban, que lo injuriaban. No solamente las personas que lo clavaron. Cuando Él fue puesto en aquella cruz, los líderes religiosos gritaban diciendo, en Dios confió, que lo libre Él. Se estaban burlando de Jesús. ¿Cómo puede alguien
amar a las personas que te lastiman, que te perjudican, que perjudican a tu familia, aquellas personas que te ofenden. ¿Cómo puedes amarlas? Solamente con este amor de parte de Dios que puede tocar tu corazón e impregnarlo de tal manera que tú ames a los demás. No hay otra forma. No hay otra forma. Y este amor no es normal. La Biblia habla de él como una locura. No esperes que lo entiendan, pero este amor te llevará a ti a vivir feliz y te llevará también a una vida de impacto hacia los demás. Cuando tú los ames, estarás dispuesto a dar tu vida. Cuando tú los ames, estarás dispuesto a dar tu tiempo. Cuando tú los ames, estarás dispuesto a hacer cualquier cosa por aquellos que lo necesitan. Dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y continúa diciendo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y aquí Dios toca un tema que es muy complicado, el tema del dinero, ¿verdad? Yo sé que si yo les pregunto, a ver, levante la mano quién es materialista, pues no va a levantar ninguno la mano. A ver, ¿quién de ustedes le encanta el dinero? Pues nadie va a levantar la mano, ¿no? Pero si yo les digo, ¿se preocupan ustedes por sus hermanos aún en este ámbito? Ahí vamos a ver qué tanto nos importa. Esa es la realidad. ¿Nos importan los demás? ¿Estás dispuesto a ayudar a los demás? ¿Estás dispuesto a participar con los demás, aún en las cosas en las que tú tendrías que quitarte de lo tuyo para dárselo a los demás? Bueno, si tú amas a alguien, estás dispuesto a hacerlo. Si tú no lo amas, no estás dispuesto a hacerlo. Así de sencillo. Y entonces le dirás a la persona que tiene muchos problemas, oye, pues que te vaya bien, que Dios te bendiga por el camino, ¿verdad? Pero no te preocuparás por él. Continúa diciendo, hijitos, no amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sabes qué me encanta de esto? Haz de cuenta que nos dicen, quítate de cuentos. ¿No? Sí, yo amo a todo el mundo. ¿En serio? ¿Y qué estás haciendo? No, nada, pero yo los quiero mucho. No es cierto. Hecho y verdad. ¿Sabes? Si tú amas a tus hermanos, estarás orando por ellos. Si tú amas a las personas, estarás preocupado por sus vidas. Si tú amas a quienes te rodean, entonces estarás dispuesto a ayudarlos en cualquier cosa que necesiten. Si no, no lo vas a hacer. Y entonces vas a hablar de palabra y de lengua. Así vas a amar. Si yo amo al mundo entero, ¿en serio? Sí, bueno. Pero no será ni en hechos ni en verdad. No difícil, es imposible. Tú y yo no podemos amar a alguien así, a no ser que Dios ponga su amor en nuestra vida, en nuestro corazón, de tal manera que esto nos lleve a amar a los demás. De otra manera no podemos hacerlo. No podemos hacerlo porque alguien nos va a caer mal. ¿Estás de acuerdo? Alguien va a representar las cosas con las que tú no estás de acuerdo. Alguien va a representar aquellos valores con los que tú no coincides. Alguien le va a ir al equipo equivocado, ¿no? ¿Alguien le va aquí a la América? No, no le digan, no digan. O sea, entiéndeme, siempre vas a encontrar a alguien que represente cosas con las que tú no estás de acuerdo, ¿cierto? Pero tú tienes que amar a aquellas personas por encima, viéndolos por encima de aquello que pueden ser las diferencias que todos tenemos en la vida. ¿Por qué Dios nos hizo diferentes? Si eso nos hace que sea más difícil amarnos. ¿Por qué nos hizo diferentes? Hubiera sido genial que nos hiciera iguales a todos, ¿verdad? Así todos nos llevaríamos muy bien. Pero entonces no aprenderíamos, no creceríamos. Las diferencias son una bendición porque te permiten crecer. Te permiten darte cuenta de que la vida no es exactamente como tú la estás viendo. Quiero contarte una cosa peculiar, muy personal. Cuando Dios trajo a mi esposa, por supuesto yo estaba enamorado de mi esposa, sigo estándolo, por supuesto me gustó mucho, todo lo que tú quieras. Pero el tema fundamental, yo decía, Dios, ¿por qué me has traído a alguien tan diferente? De verdad te lo digo, somos muy diferentes. Decía, ¿por qué me has traído a alguien tan diferente?
Yo me tomo en serio las cosas, ella se ríe de todo. O sea, ¿por qué has traído a alguien tan diferente? Creo que no nos vamos a entender muy bien. La respuesta de Dios es, quiero hacerte crecer, quiero mejorar tu vida. Y para eso tengo que ponerte a alguien que todos los días, con su actitud y su vida, cuestione lo que tú estás pensando. Extraordinario experimento. Y funcionó muy bien. Hoy me río más. Pero aparte de eso, Dios ha ido enseñándonos el uno al otro cosas que no habíamos visto de la vida y que hoy son muy evidentes. Esto es lo que sucede cuando tú estás con alguien diferente, un amigo, un hermano en Cristo o una persona, simplemente. Hoy en día hemos ido cultivando en este mundo la forma de no escuchar a los demás. ¿Te has dado cuenta? Ya nadie escucha a los demás. E Internet ha hecho una cosa extraordinaria para destruir nuestra capacidad de análisis. ¿Sabes cuál es? Tú eliges lo que te gusta. Entonces, hoy ya no ves las noticias, ¿verdad? Hoy tú recibes las noticias que en Internet tus preferencias marcaron. Entonces, hoy tú recibes todos los días las noticias, escuchas todos los días los comentarios con los que estás de acuerdo. Y esto hace que cada vez estés más confirmado en tus propias ideas, ¿verdad? Y ya no nos escuchamos. Y ya no te importa lo que dice el otro, porque el otro está mal, y está categóricamente mal, porque todas las fuentes que tú ya elegiste y que coinciden con tu manera de pensar, te dicen que el otro está equivocado. Y entonces como consecuencia ya no hay que escuchar a nadie. Solo te confirmas en todo lo que tú crees. Esto es terrible, porque estamos convirtiendo el mundo en un mundo muy polarizado, donde no es que pensemos diferente, es que nos convertimos en enemigos. Tú y yo no podemos permitir esto. Tú y yo tenemos que pedirle a Dios que nos haga sensibles a las necesidades de los demás, que nos permita escuchar a los demás, que nos permita aprender de los demás. Muchas veces tú y yo sesgamos de tal manera que ya no queremos escuchar a aquel que no está de acuerdo con nosotros. Y te digo una cosa, ese es al que más deberíamos escuchar. Ese es el que confronta nuestras ideas. Ese es el que nos hace crecer. Es el que nos hace crecer en nuestra fe. Pero tú y yo tenemos que aprender a tener esta actitud de respeto y de amor, aún por aquellos que ejemplifican las cosas con las cuales tú y yo no estamos de acuerdo. Hace unos años conocí a un escritor muy interesante. Este señor lleva 104 libros escritos, hasta donde yo sé. Pero fue una comida. Entonces yo recuerdo, llegué un poco tarde a la comida y cuando llegué me saludó muy efusivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú eres cristiano? Entonces él ya sabía que sí. Le dije, pues sí. ¿Por qué? Y dije, no entiendo nada. Dije, pues porque invité a Cristo a mi corazón. ¿Por qué? Bueno, le volví a contestar. Después del octavo ¿por qué? Dije, no, ya. O sea, no va a haber comida hoy. O sea, yo... recuerdo que una persona desde atrás me veía y me hacía así. Me decía, ya no sigas, ¿no? Porque no vas a llegar a nada. Entonces, después de la, creo que sexta, séptima, octava respuesta, le dije, oye, tú sabes las respuestas que te estoy dando. ¿Por qué me sigues preguntando? Me dijo, porque estoy escribiendo un libro. Simplemente donde explico cómo las ideas y cómo se confrontan y todo. Y lo que tú estás dice, de las 8 respuestas que me has dado, 3 o 4 me las pudo haber dado cualquiera que crea cualquier otra cosa. Y que puede estar absolutamente equivocado. ¡Wow! Dije, bueno, pensándolo bien, sígueme preguntando. No, no es cierto. Hasta que traigan el postre. No, no es cierto. ¿Sabes? Es increíble. Hoy hemos perdido esa capacidad. Y la hemos perdido incluso entre creyentes, entre hermanos. Oye, ¿tú no te llevas bien con este otro hermano en Cristo? Ah, pues yo, mira, lo veo muy delgadito, ¿no? Por favor, ya no hagan esto. Aprendan a amarse entre ustedes. Que sus reuniones sean verdaderamente ágapes. Que su trato entre ustedes refleje el amor del Señor Jesucristo. Que sean en hecho y en verdad. Hemos hablado en varias ocasiones sobre el amor entre hermanos y recientemente hemos tenido que hablar varias veces sobre esto. Y es porque vivimos en un mundo muy indiferente
del que a veces nos contagiamos. Pero tú y yo tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos, a amar a aquellas personas que nos rodean y amar a quienes ni conocemos y que incluso representan lo que para nosotros es equivocado o nos han dañado o perjudicado. Si no es así, vivirás con amargura, sin poder perdonar y en mayor o menor medida tendrás que ponerte como segundo nombre Caín. ¿Qué significa Caín? No sé, pero sí sé quién era y lo que hizo. Y sí sé que a veces nos parecemos mucho a esta acción que él tuvo. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Total, este es un mensaje muy sencillo de entender, así es que, ¿verdad? Bueno, déjame contarte una cosa. La realidad es que los discípulos de Cristo nunca se pusieron un nombre, nunca se lo pusieron. ¿Ok? De hecho, en un principio, a los cristianos empezaron a llamarles seguidores del camino. ¿Por qué les decían del camino? Pues porque, no sé, a alguien le había quedado muy claro aquello que Jesús había dicho de yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Probablemente por eso empezaron a llamarlos seguidores del camino. Pero ellos nunca se pusieron un nombre. Ellos nunca hicieron una denominación, nunca dijeron como tú levantas más las manos a la hora de cantar, entonces tú eres diferente. Nunca dijeron estas cosas tan sofisticadas que hoy hemos logrado, ¿no? Pero lo cierto es que años después, en Antioquía de Siria, por primera vez, se les llamó cristianos. ¿Ok? Y se les llamó cristianos porque vivían como Cristo, porque seguían a Cristo. Lo que ha sucedido años después, muchos años después, es que los seres humanos hemos ido colocando ciertas etiquetas por ciertos aspectos que nos diferencian a unos de otros. Y entonces hemos ido colocando, por algunas ideas de cada uno, denominaciones religiosas. ¿Ok? Eso es básicamente la idea. Entonces, cuando a mí me preguntan, la verdad, me resisto a ponerme otro nombre que no sea cristiano, porque es con el único que me puedo identificar. Lo demás, pues ya está de más. ¿De acuerdo? Es por eso. Hoy tenemos ideas muy peculiares sobre la vida, ¿no? El otro día yo vi una persona que traía colgada una cruz y alguien lo regañaba. ¿Cómo puedes traer una cruz colgada? Bueno, pues sí, ¿no? O sea, no, porque ¿por qué no te pones un ictus en lugar de una cruz? Porque dije, bueno, Dios mío. ¿Sabes lo que es un ictus, no? Un ictus es como se identificaban los primeros cristianos en la época de las persecuciones. Es un pescado, literalmente. Son dos líneas que forman la silueta de un pez. ¿De acuerdo? En su interior contienen 5 iniciales que significan Jesús, Cristo, Hijo de Dios y Salvador. Pero los primeros cristianos no ponían las iniciales. Lo único que hacían era, en el lugar donde se reunían, colocaban una línea para que otra persona pudiera colocar la segunda línea y se identificaran en esta época de persecución. Entonces, hay mucha gente que se identifica mucho con el ictus y no se identifica con una cruz. Lo único que te quiero decir es, Jesucristo murió en una cruz por nosotros. ¿Ok? Y aquellos cristianos con los que hoy te quieres identificar con el ictus, fueron perseguidos, fueron asesinados, pero jamás dejaron de predicar el Evangelio. Entonces, yo no sé si te quieras colgar un ictus, una cruz o nada. Lo que sí me gustaría es que tú tuvieras el testimonio de la cruz en tu vida y que vivieras conforme a aquellos cristianos que decidieron vivir y morir de esa manera. Por cierto, sí, en un momento te digo lo que significa Caín, no te preocupes. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? ¿Todo muy bien? Bueno, pues entonces vamos a orar para terminar, si les parece. Importante, me gustaría nada más, antes de orar, explicar una cosa, vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió pasar juntos. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos enseñe a amar a nuestros hermanos de esta forma, ¿ok? Si recuerdan, hablamos de que esta era la epístola del amor, ¿verdad? Pues bueno,
estamos entrando en materia, como se suele decir, ¿verdad? Y tres, muy importante, si aún tú no has tomado esta decisión de invitar a Cristo a tu vida, si todavía no has apropiado la sangre de Jesucristo derramada por ti, y hoy quieres pedirle que te perdone, que limpie tu vida, que entre a tu corazón y que se convierta en tu Señor y tu Salvador personal, te pediría que en la última parte de la oración tú repitas esas palabras conmigo. Te voy a avisar cuando voy a empezar a orar por esto, para que tú puedas repetir estas palabras conmigo. ¿Sabes? Esta es una oportunidad extraordinaria. Cuando tú y yo estamos hablando del amor de Dios, la forma en la que tú y yo capitalizamos el amor de Dios hacia nuestra vida es entregándole nuestro corazón, nuestra vida y permitiéndole que sea nuestro Señor y Salvador. Tú y yo podríamos escribir un tratado sobre el amor, hay muchos, pero ninguno sería una realidad si tú no experimentas este amor en tu propia vida. Así es que en la última parte te voy a pedir que me acompañes y que repitas estas palabras en tu corazón para invitar entonces a Cristo a tu vida. ¿Ok? ¿Vamos bien? Vamos a orar entonces. Señor, queremos darte muchas gracias por este domingo, gracias por esta preciosa oportunidad, Señor, que tú nos diste hoy, de compartir tu palabra, de reunirnos, de pasar este tiempo juntos, Señor. Queremos pedirte hoy que tú nos enseñes a amarnos unos a otros de la misma manera que tú nos has amado. Señor, danos un profundo amor entre nosotros, una preocupación, Señor, por los problemas unos de otros. Llévanos a orar a unos por la vida de otros. Llévanos de esta manera, Señor, a buscarnos, a amarnos, a honrarnos, a siempre hablar bien de nosotros, entre nosotros y con otras personas. Padre, te pedimos que tú nos enseñes a amarnos de esta forma. Y ahora, Señor, quiero pedirte que tú me perdones por todos los pecados que he cometido. Quiero pedirte que tú limpies mi vida de cada uno de estos pecados, de mi maldad, de mis faltas, de todo aquello, Señor, que he hecho equivocado en contra tuya. Padre, quiero pedirte que me perdones y me limpies por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y hoy, Dios, confiando en ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, quiero pedirte, Señor, que entres a mi corazón, a mi vida, como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte, Señor, que mi cuenta pagada sea limpia hasta la eternidad. Y quiero pedirte, Dios, que tú seas el soberano de mi vida, que me guíes a partir de hoy y me lleves a vivir contigo la vida que anhelo, pero que jamás he podido vivir. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Si el día de hoy tú invitaste a Cristo a tu corazón, quiero decirte varias cosas. Uno, cuando Cristo entra en la vida de alguien, ya no sale. Dos, la promesa de salvación no depende de ti, solo de Él. Así que si hoy tú le entregaste tu vida, hoy tú has sido salvado. Muy importante, ahora tú tienes que fomentar esta relación con Dios que ha iniciado en este momento, de aquí en adelante. Y esto es a través de la lectura de la Biblia, de su palabra, a través de lo cual Él te va a hablar a ti, a través de la oración, a través de lo cual podrás tener una conversación con Él. Esta oración o esta conversación es con tus propias palabras, diciéndole lo que tú quieras decirle en tu corazón. Jesús nos dejó un formato, ¿no?, que tradicionalmente se llama el Padre Nuestro, pero es un formato de oración para que tú y yo vayamos llenando los campos, ¿verdad? O sea, y para que de esta manera nos podamos expresar con Él. ¿Alguno de ustedes ha tomado algún formato
y lo ha entregado sin llenar, seguramente le han dicho, oiga, pues hay un problema, o sea, está vacío, ¿verdad? Hay que llenarlo. Bueno, quiero pedirte que a partir de hoy tú te dediques a llenar el formato. Es decir, a poner todas tus necesidades, alegrías, preocupaciones, tristezas delante de Dios para que de esta manera puedas tener esta conversación permanente con Él que significa la oración. ¿Ok? Bueno, les agradezco mucho que hayan venido el día de hoy. Les recuerdo lo de los tickets, los boletos de la película nada más para que no vayamos a tener ahí faltantes. Y nos vemos el próximo domingo o el próximo sábado y domingo, depende si alguno de ustedes va a la reunión de adultos mayores. ¿Ok? Bueno, gracias, que Dios los bendiga, buen fin de semana.